Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Yo soy Andrea Bernal. Bienvenidos a un programa diseñado para que usted pueda tomar una decisión informada en febrero del 2023. Durante 25 minutos, nuestros invitados, expertos en este tema, intentarán convencer con sus argumentos a un grupo de indecisos que hoy nos acompañan en el estudio para votar por el sí o por el no en las preguntas planteadas por el Ejecutivo. Y de esta manera iniciamos con la primera pregunta. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 1? Antes de dar paso a las intervenciones, hemos preparado un video sobre lo que actualmente ocurre en nuestro país respecto a la extradición. ¿Cómo se aplica? Miremos. El crimen organizado transnacional excede fronteras, avanza a pasos agigantados, vulnera la economía, la producción, impide el progreso, la generación de empleo y la inversión en el turismo. Según información de la Policía Nacional, en Ecuador operan al menos 25 narcobandas responsables de los principales eventos criminales que han desatado la crisis en los centros de privación de libertad y terror en las calles. Ecuador tiene un porcentaje bajo en la eficacia de la justicia criminal. Se ubica en el puesto 101 de 139 países, según el Índice de Estado de Derecho. A los miembros de las bandas los capturan, pagan condenas mínimas y salen con beneficios carcelarios, muchos de ellos a seguir cometiendo delitos. A pesar de que sus crímenes afectan a otras naciones donde las penas suelen ser más duras, no pueden ser juzgados en esos territorios, pues desde la Constitución de 1945, Ecuador niega la extradición de ecuatorianos. Bueno, ¿y qué les parece si entramos en materia y conocemos a nuestros expertos y a quienes nos van a acompañar en la noche de hoy? José Luis Castillo, general en servicio pasivo, magíster en seguridad e investigación en temas de seguridad y defensa, docente universitario de la Universidad SEC. General, un gusto tenerlo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Luis Fernando Molina, aquí a mi otro lado, abogado y exasambleísta alterno. Señor Molina, un gusto. Un gusto. Gracias. Está con nosotros también Karen Sichel, abogada de políticas públicas, asesora de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Karen, un placer. Gracias por tu tiempo. Y del otro extremo, Carlos Soria, abogado penalista, especialización en Derecho de la Contratación Pública en España, especialización en Derecho Internacional Económico. Señor Soria, gracias también. Muchísimas gracias. Bueno, entremos en materia, como les decía, y vamos a preguntar, general, ¿por qué es conveniente votar sí en esta pregunta? Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Yo les hablaré desde la óptica de la seguridad y la defensa del Estado. En ese sentido, iniciaré hablando del principio, si cabe el término, de la corresponsabilidad en el combate al crimen transnacional organizado, como es el motivo de esta pregunta, ¿verdad? En ese sentido, hay que considerar que esta transnacionalidad del crimen se gesta en México, donde está la gerencia de esta empresa criminal, pasa por Colombia, donde se siembra, en Ecuador, donde se acopia y sale por nuestros puertos, y finalmente se cierra este círculo en los Estados Unidos, Europa y Asia, siendo el principal consumidor los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no involucrar a estos países en la corresponsabilidad al combate de este crimen que está azotando al Ecuador? En ese sentido, pienso que el primer tratado bilateral que se haría es con los Estados Unidos, quien está apoyando decididamente esta iniciativa. ¿Y por qué los Estados Unidos? Porque es el principal consumidor. Aproximadamente 400 toneladas al año se consumen en ese país. Y muchos de esa droga que se consume allá sale por las costas del Ecuador, Guayaquil, Manta, Esmeraldas. Entonces, si es que los Estados Unidos desean apoyar por principio de corresponsabilidad, ¿por qué no que aquellos que cometen estos delitos sean extraditados a los Estados Unidos? Y va de la mano de el siguiente tema, que sería, ¿la justicia ecuatoriana en realidad está cumpliendo con su cometido de juzgar a estos grandes capos del narcotráfico? Hace pocos días, justamente el país se conmocionó al saber que 3 grandes delincuentes fueron liberados por la justicia ecuatoriana. Alias Junior, líder de la banda de los Choneros, el Salcedo, uno de los grandes delincuentes involucrados en temas de
los insumos médicos en la época de la pandemia, y el alias Luis, alias el Gordo Luis, así le llaman, líder de los Lobos, que también fue liberado por la justicia ecuatoriana. Es decir, tenemos la garantía de que estas personas que han cometido este tipo de delitos van a ser juzgados adecuadamente en el país. Estamos viendo que no. Y para que ustedes conozcan, el Ecuador tiene grandes capos de narcotráfico, como es el caso típico de alias Gerald, un narcotraficante que fue detenido en el 2017. Y ustedes saben que a ese narcotraficante que envió más de 250 toneladas de droga a los Estados Unidos, incluso más que Pablo Escobar, y a la altura del Chapo Guzmán, cuando fue capturado la primera vez, un juez de Esmeraldas le dio trabajo comunitario. Esa fue la sanción. Entonces, y él es uno de los pocos ecuatorianos que ha sido extraditado a los Estados Unidos. Ahora está cumpliendo sentencia ya y es probablemente que tenga cadena perpetua. Pero fue extraditado desde Colombia, donde fue apresado, y trasladado a los Estados Unidos, donde en realidad sí va a ser juzgado de esa manera. Y finalmente yo les diría que también hay que pensar en el tema, este nuevo término que se está usando, que es la narcopolítica. Hemos visto que sí, hay indicios, y ya se lo ha dicho, que candidatos o políticos están involucrados en el tema del narcotráfico, del crimen transnacional organizado y sus delitos conexos: minería ilegal, tráfico de armas, tráfico de municiones, tráfico de explosivos, sicariato, etcétera, etcétera. Entonces, pienso que esta medida también sería disuasiva, no solo para los grandes narcotraficantes, sino también para los políticos que a la hora de involucrarse en este tipo de delitos o recibir dinero sucio para sus campañas, lo piensen dos veces, porque a lo mejor van a parar en una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos, como la prisión Lawrence, donde está detenido el Chapo Guzmán. General, muchas gracias. Tenemos público en vivo que luego va a votar, así que les agradecemos también la presencia de todos ellos quienes han asistido, muy interesados, por supuesto, para con estos argumentos saber cómo votar ese día en esta consulta. Señor Molina, ¿reparos en alguno de los argumentos del general? ¿Por qué es conveniente esta pregunta? Bueno, muchas gracias. Yo creo que es importante tener en consideración que el tema de del narcotráfico es un problema endémico. En febrero de este año se llevó a cabo las declaraciones de un ex embajador de los Estados Unidos, determinó que en el Ecuador existen narcogenerales. Se han retirado cerca de 300 visas norteamericanas a generales por presunto delito de enriquecimiento injustificado privado. Es decir, no pueden justificar su patrimonio. Y frente a eso no se ha hecho nada. Hace días también las mismas declaraciones del ex embajador de los Estados Unidos habla de fiscales, habla de jueces vinculados con el narcotráfico. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? La pregunta es lo que se denomina en materia penal como populismo. Cada vez que existen problemas de inseguridad, cada vez que al gobierno se le sale de las manos el manejo de la crisis carcelaria y el manejo de la seguridad en el país, se aluden a reformas legales. El Código Integral Penal es modificado cada 6 meses. Tenemos penas que van y que son superiores a los 26 años. Y la respuesta desde la Asamblea, desde el Legislativo, a través de reformas legales en materia de seguridad, la reforma legal del uso progresivo de la fuerza, ahora se habla de reformas integrales en materia de seguridad, no han resuelto este problema de la crisis carcelaria, el problema de la inseguridad. Vamos con más de 7 estados de excepción donde se ha dispuesto el trabajo complementario de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad sin resultados. ¿Qué nos hace pensar que en este momento la extradición es una solución para el tema de inseguridad? Estamos soltando una suerte de destierro y asumiendo un papel simple del Estado ecuatoriano. Es decir, presuntos narcotraficantes, la justicia ecuatoriana no es capaz de juzgar y de sentenciar, entonces enviemos a un tercer estado para que los juzgue. Pero yo quiero finalizar esta primera intervención con un dato importante. Esta reforma constitucional ya se la ha vivido en Colombia. ¿Saben cuál es el resultado? 6.000 falsos positivos. Gente que fue extraditada y que era inocente, que está siendo juzgada en los Estados Unidos, en Colombia. Y respecto de los grandes narcotraficantes, han accedido en Estados Unidos a reducciones de pena por cooperación eficaz. Salen en 6 meses y están disfrutando
su vida en Miami. Entonces, finalmente, yo creo que este problema de la inseguridad y de la lucha contra el crimen organizado debe partir de presupuestos serios, es decir, de tomarle a la extradición no como un destierro de los delincuentes, sino asumir el rol del Estado, del gobierno, de tener una política de seguridad integral que dé resultados. Voy a cerrar con Karen esta vuelta, pero quiero seguir con el señor Soria, porque el señor Molina me lee la mente cuando pone un ejemplo, y los ejemplos son importantes acá. ¿A quién le ha servido y a quién no el tema de la extradición? Sobre todo en América Latina, y usted pone el tema de Colombia, de nuestro país hermano. En Colombia, hoy por hoy se está debatiendo quitar la extradición, después de casi 2 décadas, 3 décadas que se impulsó y se hizo la extradición. Señor Soria, ¿qué ejemplos en América Latina de los países sí han servido el tema de la extradición? Ninguno. Completamente ninguno. Gracias por la invitación. El tema de la extradición es un problema social, es un problema legal y completamente constitucional que le ocupa únicamente al Ejecutivo. En este caso se nos quiere vender nuevamente una cortina de humo. El problema de la narcopolítica, el problema del narcotráfico, el problema del crimen organizado no se soluciona con procesos de extradición, se soluciona con institucionalidad. Ya es hora de que el Ecuador asuma su responsabilidad y podamos partir de políticas públicas claras que delimiten y determinen cuáles son las acciones que nosotros debemos tomar. ¿Para qué? Para precisamente dotándole de esta institucionalidad a nuestro sistema de justicia, podamos nosotros mismos combatir al crimen organizado acá. No nos olvidemos que, como lo dijo ya mi colega que me antecedió en la palabra, la extradición no es la solución, es simplemente una excusa que se le pone para que alguien más se haga cargo de nuestros problemas. Nuestros problemas tienen que ser solucionados y solventados aquí en el Ecuador. No es la solución, y perdón, me meto ahí, no es la solución, pero puede ser una de las soluciones. ¿Escuchándolo? Puede ser una de las consecuencias a un proceso que se haya armado aquí. Ojo, estamos hablando de extraditar ecuatorianos independientemente de que sean o no sean determinados como culpables o no. Simplemente se necesitará en este caso el interés de otro país para que un ecuatoriano pueda ser juzgado en otro lugar. ¿Qué pasa si se cometen estos falsos positivos? Nosotros miramos a la justicia norteamericana como la panacea de la juridicidad en la región. Y no es así. Es un país el que tiene más altos grados, en este caso más casos de falsos positivos, en donde no se puede establecer realmente si es que tienen o no tienen un proceso de culpabilidad. Yo creo que es nuestra responsabilidad, pero sí puede coadyuvar. ¿Quién no va a querer sentirse más seguro? Pero esa es responsabilidad del Estado. No nos vendan humo y no pretendan que con la finalidad de estar o sentirnos más seguros, la solución es una consulta popular. No es así. Karen, ¿por qué sí el ciudadano de a pie, el común, aquí nuestro público, va a decir, bueno, la extradición va a ayudarme a que yo me sienta más seguro en la calle? ¿Y cómo solventar el tema de, pues, hace años no han servido lo que hemos tenido, pues demos un paso adelante? Sí, gracias. Actualmente se necesita la extradición porque nuestra Constitución la prohíbe. Prohíbe que nosotros expulsemos a los criminales que actualmente se encuentran delinquiendo acá en el Ecuador y cuyos efectos de esos delitos surten efectos en otros países. Por ejemplo, el caso del narcotráfico es un ejemplo, pero también en los delitos relacionados a la corrupción. Aquellos ecuatorianos que están aquí protegidos por los jueces corruptos que los sacan podrán ser extraditados. Narcotraficantes y también jueces. ¿Por qué es necesario esto? Las Naciones Unidas nos ha llamado a todos los países a luchar contra el crimen organizado transnacional. 142 países han firmado ya la Convención de Palermo uniéndose a esta lucha global, porque este no es un problema del Ecuador, no es un problema solamente que ocurre aquí, es un problema que ocurre en nuestra región, es un problema que ocurre en el mundo. ¿De qué lado queremos estar? Queremos estar de quienes protegen a los criminales, de quienes permiten que a través de las leyes se escuden en corrupciones locales, o queremos cooperar con otros países para desmantelar estas bandas criminales que se asientan y que vulneran derechos. No solamente vulneran derechos al crear inseguridad, sino vulneran derechos de niños. Tenemos reportes de inteligencia que muestran que estas bandas criminales van a los lugares más vulnerables del Ecuador a esclavizar a niños de tan jóvenes como 10 años, a hacerles adictos a estas sustancias y luego a usarlas como soldados. Si los criminales pueden cooperar entre sí, entre países, para delinquir y para ejercer violencia, los estados estamos obligados, es nuestra obligación humana
cooperar entre nosotros para que no haya impunidad, para luchar contra la impunidad. Eso es lo que busca la extradición. No es la única solución. No hay una solución contra el narcotráfico. No hay una sola fórmula mágica contra la corrupción. No la hay, porque si la hubiera, ya se hubiera aplicado. Pero existen soluciones pequeñas, existen herramientas, y la extradición es una herramienta poderosa. Es un paso correcto para luchar contra la impunidad. No nos olvidemos, hablábamos de Colombia. En Colombia, ¿quién se oponía a la extradición? Regresemos a ver, Pablo Escobar se oponía a la extradición. A los narcos no se sienten cómodos cuando saben que no están escondidos. A Pablo Escobar no le gustaba la extradición. A los narcos no quieren ser extraditados porque saben que se dejan de esconder en territorios y pueden ser juzgados por otras justicias, por la justicia no necesariamente de Estados Unidos. Este es un esfuerzo global. Ecuatorianos tenemos la oportunidad de decidir de qué lado queremos estar. Decían que preferían una tumba en Colombia, en ese caso, que una cárcel en los Estados Unidos. Era la palabra de los narcotraficantes en la época de los 90. General, voy a cerrar con usted esta ronda, pero quiero irme un segundo para allá. Si es una herramienta, como dice Karen, y no hay una solución, porque hemos demostrado además en todo el continente que no hay una solución para luchar contra el narcotráfico. Se está hablando también del tema de la justicia, entonces, pero eso sería otro tema. ¿A qué le sacaría punta usted en el tema de la extradición? Bueno, yo creo que es importante tener en cuenta y manejarnos con cifras. Según la propia Embajada de los Estados Unidos, cada año al Ecuador llegan 25 presuntos narcotraficantes de nacionalidad norteamericana. ¿Qué es lo que nosotros vemos o cuál es la reacción? Que la Embajada norteamericana otorga también asistencia consular y solicita que los ciudadanos norteamericanos no sean juzgados aquí, sino en los Estados Unidos. Pero vamos aclarando y desmitificando algunos temas importantes. A la actualidad existen 117 procesos de extradición en dos modalidades, la extradición activa y la pasiva. ¿Qué es la activa? Cuando yo como Ecuador solicito a un tercer estado que me entregue a un presunto delincuente. Y la pasiva es cuando me solicitan terceros estados. Y yo ahí quiero retomar este tema porque no es una suerte de destierro en la extradición, sino que el delincuente o el presunto narcotraficante debería cometer un delito en los Estados Unidos y Estados Unidos debería solicitar la extradición. No es que nosotros vamos a desterrar a los narcotraficantes a merced de lo que implica precisamente la justicia norteamericana. Y quiero terminar con un dato importante sobre el tema de los falsos positivos. Hace 3 semanas existió la denuncia de un pescador ecuatoriano que fue detenido en alta mar por presunto narcotráfico. En este momento, en la cárcel de los Estados Unidos, está siendo violado diariamente. Y de eso Cancillería y el Estado ecuatoriano no da respuesta. Es decir, cómo nosotros en este momento vamos a orientar el tema de la extradición a una suerte de dejarlos a nuestros conciudadanos a merced de lo que significa la justicia norteamericana. La extradición la tenemos desde 1945 y no hemos llegado a los límites que desde el 2017 hemos llegado. Entonces me parece que, insisto, en la respuesta endémica e integral al problema de inseguridad. 30 segundos, señor Soria, una reflexión frente a esto y frente al tema de si es una herramienta, pues ¿por qué no utilizarla? Es una herramienta dentro de un conjunto de políticas públicas que se acerquen a la realidad que estamos viviendo, que es precisamente la inseguridad. Yo le invito al gobierno ecuatoriano, a través de sus representantes, que no nos siga polarizando. Todos queremos seguridad. No necesitamos seguir en esta campaña letal de que si estás en contra de la extradición, entonces no eres ecuatoriano, eres delincuente o eres narcotraficante. Asuman su propia responsabilidad. Yo le digo ahora, ustedes como gobierno tienen la obligación, nosotros como ciudadanos no la oportunidad, sino la obligación de ejercer las políticas públicas. Por ejemplo, y esto para terminar, ¿dónde está el estudio criminológico de lo que significaría para el Ecuador de aquí a 5, 10 o 15 años el que nosotros aprobemos una extradición? Acordémonos lo que pasó en Colombia. ¿Qué fue lo que pasó cuando se aprobó la extradición? Todos estos grupos relacionados a estos temas, a estos delitos, se unieron y hicieron vivir años
completamente violentos y agresivos a la hermana República de Colombia. Nosotros estamos preparados para eso. ¿Cuál va a ser nuestra posición ante este tipo de cosas que puedan pasar? Asumamos nuestra responsabilidad y coordinemos los esfuerzos todos para obtener mayor seguridad. General, antes de que usted va a cerrar, quiero recordarles que tenemos un público que al final va a votar con base a lo que ha escuchado aquí de nuestros panelistas. General, sus conclusiones y también brevemente explicar lo que decía también Karen. No solo estamos hablando de narcotráfico aquí en este tipo de crímenes, sino sumémosle más. Sí, crimen transnacional organizado implica varios otros delitos conexos, como yo les decía. La minería ilegal, el delito de tráfico de armas, de municiones, de combustibles, de personas, el sicariato, el tráfico de personas, etcétera. Entonces, claro que hay ejemplos exitosos de extradición. Los líderes del cartel de Guadalajara en su tiempo, década de los 80, 90, los líderes del cartel de Medellín, los líderes del cartel de Cali terminaron en cárceles de Estados Unidos. Acaba de morir hace poco uno allá, Rodríguez Orejuela. Sí ha dado resultado. El Estado tiene que hacer uso de todas las herramientas disponibles para dar seguridad a ustedes, a los ecuatorianos. Hemos visto los ecuatorianos las masacres en las cárceles, van más de 400 PPLs masacrados en las cárceles. ¿Quiénes han liderado esas masacres? Los líderes de los carteles o de las bandas organizadas del Ecuador, de los Lobos, de los Choneros, de los Latin Kings, etcétera, etcétera. Esos líderes son los que deben estar extraditados. ¿Para qué? Para que en realidad cumplan una sentencia aislados de la sociedad. Porque si siguen en una cárcel ecuatoriana, siguen delinquiendo desde las cárceles ecuatorianas. Nuestro sistema está todavía débil hasta que nuestro sistema logre fortalecerse, porque esto no es de ahora. Son más de 14 años que estamos viviendo esta debilidad del sistema penitenciario. Entonces, esta es una herramienta que debe ser usada. Karen, por favor. Es falso. No existe actualmente la extradición de ecuatorianos. Existe la extradición solamente de extranjeros. Y vale la pena preguntarnos, ¿por qué estamos protegiendo nosotros a los criminales ecuatorianos que cometen delitos de corrupción? A aquellos que le robaron al Ecuador durante el COVID, a aquellos que fueron tan inhumanos y miserables de robarnos a los ecuatorianos y de asesinar prácticamente a ecuatorianos en contubernio con empresas transnacionales. ¿Por qué estamos protegiéndoles a los criminales ecuatorianos? La extradición actualmente está prohibida y es por eso que esta pregunta es necesaria, para unirnos los ecuatorianos en contra del crimen. Tenemos una oportunidad de oro, estamos a tiempo para no dejar que el Ecuador caiga en las garras del narcotráfico. Les llamo a todos los ecuatorianos a informarnos sobre la pregunta que incluye garantías para que este proceso no sea politizado, que incluye garantías para que los derechos de los ecuatorianos también sean respetados, pero que es un paso y una herramienta poderosa en contra de las cabecillas de las bandas criminales que vulneran sistemáticamente y sin piedad los derechos de los ecuatorianos. Y tenemos 30 segundos que los voy a contabilizar con cronómetro, señor Molina. Primero, y continúo con el tema de datos. Para que un delito sea susceptible de extradición en los Estados Unidos, debe cometerse el delito en los Estados Unidos. Estados Unidos debe cumplir un proceso y debe solicitar el tema de la extradición. Hablamos de corrupción. Según Fiscalía General del Estado, hasta ahora no se han movido los 14 procesos de extradición contra los responsables del feriado bancario de 1999. ¿Qué se ha hecho respecto de la detención o la contención de los 25 grupos criminales o de crimen organizado que se ha identificado desde el año 2019? Y me parece que, y con esto concluyo, me parece que el tema del narcotráfico y el tema de la narcopolítica debe dejar los parámetros de la política y deben dar los nombres de los narcopolíticos. No me robe más segundos para sus compañeros. Señor Soria. Regresión de derechos, algo que tiene que ser entendido en la esfera del ámbito internacional público. Cuando nosotros aceptamos o si aceptamos el extraditar ecuatorianos independientemente del delito que se cometa, es una regresión de derechos, lo cual nos estaría volviendo a tomar decisiones, obligados a tomar decisiones por miedo, no por ejecución de políticas públicas que se hagan cargo. Nadie nos puede dar arreglando nuestros problemas, no somos instrumentos de nadie. Yo invito a toda la ciudadanía a informarse y en eso hago eco a lo que dice el gobierno. Gracias, señor Soria. Gracias. En lo que hace el gobierno. Coronel, sus 30 segundos, por favor. Bien, General, perdón. Si este es un delito transnacional, la respuesta debe ser transnacional. Es decir, debemos apoyarnos con los estados que también están involucrados en eso, como yo dije al inicio. Total. Y uno de esos estados es
los Estados Unidos, es la Unión Europea, que han decidido apoyar al Ecuador. Entonces, si es que la respuesta del Estado es en ese sentido, ¿por qué no enviar a estos malos ecuatorianos? Porque, claro, los delincuentes tienen derechos, pero más derechos tienen los ciudadanos, de no ser masacrados, de no estar contaminados con la droga. Muy gentil y gracias por cumplir con el tiempo. Karen, finalmente. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿queremos que quienes están delinquiendo, quienes están aquí en el territorio ecuatoriano escondidos de la justicia, sigan aquí escondidos, haya impunidad, o queremos que vayan a ser extraditados y juzgados fuera del Ecuador? Queremos expulsarlos. Esa es la pregunta, ecuatorianos, que tenemos que hacernos. El anexo de la pregunta ha recogido las experiencias de Colombia y de México y buscamos hacer que esta sea una herramienta eficaz y eficiente para la cooperación internacional. Las Naciones Unidas nos llaman a los estados a luchar contra la impunidad. Es momento de ponernos del lado correcto de la historia.